Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo programa de A Bocajarro en tiempo de hijas e hijos de puteros. Hoy es lunes, el día 11 de marzo. Y hace ya bastante tiempo que no publico ninguno de mis vídeos. Hoy quiero hablar de un tema que anda candente, ardiendo en la sociedad española. Tiene que ver con la jubilación, con las pensiones y con el discurso oficial de medios de intoxicación de masas, de rameras de lujo en los parlamentos y de estos usureros de la banca y de los mercados especuladores. Se nos lleva diciendo desde hace ya una década, por lo menos, que no va a haber dinero para pagar las pensiones, que no hay dinero para pagar las pensiones, que las pensiones no se van a poder pagar, que nos hagamos fondos de pensiones privados, porque lo público, con el dinero público, no se pueden sostener las pensiones. Eso lo hemos oído con las pensiones, lo estamos escuchando con la educación y lo estamos escuchando con la sanidad. Ese es el discurso. No hay dinero para pagar los gastos públicos. El Estado no se puede hacer cargo de las necesidades vitales de sus ciudadanos o individuos con derechos adquiridos por ser miembros de esos estados. Quiero haceros una pregunta. ¿Habéis escuchado en el reino feudal de Hisparitán? ¿Habéis escuchado decir que no hay dinero para pagar el gasto en defensa y el gasto militar? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Oye, no queda dinero, no tenemos dinero para pagar los gastos de defensa y los gastos militares. No podemos seguir pagando el último submarino, el último acorazado, el último portaaviones, el último avión, que tirándose un pedo, un solo pedo, destruya al enemigo. ¿Lo habéis escuchado? ¿Verdad que no? Bien. Pues yo quiero hablaros de las pensiones de jubilación. Quiero hablaros de estas falsedades, repetidas 1.000.000 de veces para que os las creáis, que no hay dinero para pagar las pensiones, que la hucha de las pensiones se ha agotado, que vuestros mayores, o sea yo, dentro de nada, no podré cobrar una jubilación digna que me permita vivir con dignidad, que los vuestros de hoy tampoco, que mi madre no puede de hecho vivir con dignidad con lo que cobra, con la pensión no contributiva, y que eso es lo que hay, que no hay nada más que eso, que ajo y agua, a joderse y aguantarse, ¿no? Bueno, pues veréis, la historia de las pensiones, de los gastos sociales en general, es muy curiosa y es una historia en lo que tiene que ver con la historia reciente de la humanidad, muy reciente, o con la historia de la humanidad, con toda la historia de eso que se llama Homo sapiens civilizado, es muy reciente. Veréis, allá en 1889, o sea, hará unos 130 años, el canciller Otto von Bismarck crea el sistema público de pensiones y fijó la edad de jubilación en 70 años. Pero, ¿sabéis qué? Los hombres, trabajadores, la clase obrera,
Vivían los hombres hasta los 35 años y las mujeres hasta los 38. Era más o menos la edad media, que hoy está en los 70 años para los hombres, 73 para las mujeres y superada con bastante frecuencia por muchas personas, ¿vale? Tal es así que la Christine Lagarde pues dijo que algo había que hacer con los viejos, no sé, un guiso al horno, convertirlos en abono para el campo o alguna cosa, porque vivían demasiado. Entonces, como la gente pobre hoy con los sistemas sociales está viviendo demasiado y no se puede sostener eso, no se puede sostener ese gasto en su concepción de lo que es gasto, pues algo no podía, quiere decir que no, que todo estaba quebrado y que algo había que hacer, ¿no? Evidentemente, ella, que es vieja, no se ha muerto, la Christine Lagarde no se ha muerto. ¿Y quiénes vivían hasta los 70 años para poder cobrar una pensión de jubilación allí en la Alemania de Otto von Bismarck, cuando la esperanza de vida estaba entre los 35 y los 38 años para hombres y para mujeres? Pues veréis, pasaba algo muy curioso. En los tiempos de Otto von Bismarck había una clase social muy consciente de los avatares diarios de su vida como conciencia de clase. Tenían una conciencia de clase obrera explotada, muy poderosa, y además estaban dispuestos a darle la vuelta a la tortilla, es decir, a tomar en sus manos los medios de producción de bienes y servicios, los medios de producción y creación de la riqueza. Estaban dispuestos a cogerlos para sí y autogestionarlos de otra manera, es decir, arrancarle el poder a los que tenían y ejercían ese poder y acumulaban la riqueza, y repartirla de forma solidaria, equitativa, entre todas y todos los miembros de la clase obrera. Este tío, los pensadores, los asesores que este pibe, el canciller Otto von Bismarck, tenían, cuando crearon ese sistema público de pensiones, 1889, primero en crearse, lo hizo bajo tres patas. Una, el número de trabajadores, el número de población activa, de trabajadores activos, cotizantes. Otro, el número de pensionistas, el número de personas que cobraban esa pensión. Como sabemos, los obreros y las obreras se morían a partir de los 35, 38 años. Este dato es importante tenerlo en cuenta. Y la edad de jubilación estaba fijada en los 70 años, o sea que no iban a llegar a cobrar una pensión ni por asomo. Y la esperanza de vida. Esos eran los tres indicadores para establecer el cálculo de las pensiones: número de trabajadores, número de pensionistas, esperanza de vida, que a Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, le parece abusiva, que vivamos tanto, que haya tantos viejos, ancianos, ancianas vivos. Le parece muy abusivo. Veréis, tras la Primera Guerra Mundial, y con lo que eso supuso de revulsivo, además en todas las facetas, en las artes, en la filosofía, en la concepción del mundo, lo que supuso la Primera Guerra Mundial fue un choque profundo en la conciencia del ser humano. Y entonces se desarrollaron diversos sistemas de seguridad social para los trabajadores activos y aquellos que ya eran ancianos y se habían jubilado. Quiero decir, la experiencia alemana se extendió un poquito, se extendió pues a seguramente Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, en fin, países
lo que es la conciencia de la civilización occidental, eso de somos la cumbre de la civilización humana en Occidente, nosotros somos los grandes protagonistas, Occidente es el gran protagonista de la civilización de la humanidad, enfrentados a despedazarse unos a otros como auténticos salvajes. Tras esa experiencia de la Primera Guerra Mundial, pues supuso un choque profundo en el alma de la humanidad, ¿eh? Y llevó a grandes reflexiones, a otras reflexiones. ¿A dónde vamos con esto? Que, en fin. En 1944 hubo una histórica declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo. Esta realizó, entre otras, un llamamiento en favor de la aplicación de medidas de seguridad social, que se fueron incorporando a varios países. La Organización Internacional del Trabajo, 1944, hace un llamamiento para que se incorporen medidas efectivas de protección de la clase trabajadora, de aquellos que trabajan. Todo esto con la conciencia de cosas que ya habían sucedido, como la revolución del Octubre Rojo, la revolución socialista soviética, el soviet, una clase social, obrera, despojando a los líderes económicos y políticos que dominaban sus vidas, y que se empezaban a extender esas ideas, ese otro concepto de mundo, de sociedad, de construir una sociedad, se estaba extendiendo por Europa, por América, por Oriente, estaban extendiéndose, ¿vale? Llegamos a diciembre. En diciembre de 1948, tan solo 4 años después de la Declaración de Filadelfia, y en 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy tanto molesta a los auténticos decisores y amos del planeta, la banca privada internacional y los mercados de especuladores, y por lo tanto a sus lacayos, a todas las rameras de lujo en todos los parlamentos del mundo, ¿vale? En todos los parlamentos de los estados-nación del planeta les estorba muchísimo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La violan y la pisotean diariamente, incluido el reino feudal de Hispanistán. Artículo 22. Dice literalmente: toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Y ojo, que aquí hay una idea manejada muy hábil por los liberales y neoliberales, por estos que se hacen llamar liberales o neoliberales. Los liberales eran aquellos que nacieron con Adam Smith y que hoy se llaman neoliberales desde el Consenso de Washington. Los nuevos liberales. Ojo, porque cuando hablan mediante el esfuerzo de los recursos de cada Estado, y dicen, oh, pero es que mi Estado es muy pobre,
Tengo un estadito muy pobre, muy chiquitito, que no tenemos recursos para nada. Eso sí, ellos viven en grandes, los que dicen, que Estado es muy pobre, mano, España y olé, que es muy pobre, que no tenemos recursos para nada, que mira cómo estamos. Pero porque primero lo que hicieron fue destruir, siguiendo las pautas del consenso de Washington. Felipe González inició la llamada reconversión industrial para destruir el tejido pesado industrial productivo de nuestro país. Esos patriotas que tanto quieren a España empezaron destruyendo la industria potente, la industria potente. Bueno, pero habla de la cooperación internacional, y aquí en España la Constitución, el artículo 128, dice que toda la riqueza creada por la nación, sea de titularidad pública o privada, está al servicio del interés general de todas y de todos. Evidentemente esto lo obvian, porque hay mucha riqueza ahí, sobre todo en las cuentas de los paraísos fiscales. En Suiza, donde ahora vive... ¿Dónde estará el Urdangarín? Yo no me creo que esté en la cárcel, Yo no me creo que el Urdangarín esté en la cárcel. Yo no me lo creo. No he visto ni una foto de él en la cárcel. Ese tío está en Ginebra, bajo arresto domiciliario, saliendo camuflado, tomando el sol y pasando los lunes al sol, pero a un sol muy calentito, seguro, seguro. Bueno, pues a lo que íbamos, y que no pierda yo el hilo, que es fácil perderlo. La satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y libre desarrollo de su personalidad. Veréis, ¿sabéis cuáles son los pilares filosófico-ideológicos sobre los que se asienta el neoliberalismo? ¿Cuáles son los verdaderos pilares sobre los que se asienta? Pues los pilares morales y éticos sobre los que se está creando nuestro presente y el futuro globalizado del capitalismo son los siguientes. El darwinismo social. Solo puede quedar uno, el más fuerte. Bajo ese principio, solo puede quedar uno, el más fuerte. El malthusianismo y sus teorías demográficas, económicas, sociopolíticas y de crecimiento de la población. Ya Malthus, un filósofo y entusiasta del mundo del pensamiento, hablaba de lo limitado de los recursos para una población en extensión, una población que se multiplica con recursos limitados. Quiero mencionar y recordar aquí que el Parlamento británico, allá en 1834, o sea, en el siglo XIX, 1834, hizo una ley conocida como la Ley de Pobres, que forzaba a los pobres a emigrar, forzaba a los pobres, a los parados, a emigrar, a cobrar menos salarios y a aceptar menos alimentos. ¿Sabéis lo que ha dicho este hijo de putero del gobierno del trifachito andaluz en relación a los parados y tal? Que emigren. No sé cómo se llama el cabrón, ese cabronazo capullo hijo de putero, de largas generaciones de puteros,
de una tradición de puteros en su familia que se remonta a los tatarabuelos de sus tatarabuelos. Bien, pues este hijo de puteros ha recomendado a los andaluces en paro que emigren, que se vayan a otros sitios donde tengan trabajo. Y quiero enfatizar esto, quiero enfatizar porque los pensamientos, las ideas, los patrones en las leyes se repiten, no son nuevos, están construidos. Y están construidos con un objetivo: sostener, mantener y establecer firmemente la explotación de los seres humanos, convertidos en borregos, en mercancías. Y ahora diré por qué. Porque esta es la auténtica concepción de todo aquel y aquella que se dice yo soy liberal. ¿Vale? Vamos a ver lo que significa todo eso, porque está íntimamente ligado. Parlamento británico, repito, repetición para énfasis. En 1834 hizo una ley de pobres que forzaba a los pobres a emigrar, a cobrar menos salarios y a aceptar menos alimentos. Esta ley estaba inspirada en las doctrinas malthusianas de los recursos limitados. Pero ojo, estamos en un momento, en este momento actual de la historia humana, nunca, jamás, se han producido varias paradojas. Primero, somos capaces de crear, como nunca se ha creado en la historia de la humanidad, producir bienes y servicios, producir alimentos. Alimentos que ahora mismo, a día de hoy, dan de comer 2,5 veces la cantidad de población que hay en todo el planeta Tierra. Sin embargo, hay más de 1.000 millones de seres humanos pasando hambre, penurias y necesidades. Hay más de 1.100 millones de seres humanos sin acceso al agua potable y al saneamiento. No obstante, somos capaces, hemos sido capaces, de hecho, de facto, de producir una riqueza como jamás han producido los seres humanos en bienes y en servicios al servicio de la vida. Tenemos una tecnología que amortiza y desplaza la mano de obra de miles de millones de seres humanos en cuanto a la producción de bienes y servicios. Así que se da la paradoja de que hemos avanzado tanto en la tecnología que esa tecnología está desplazando en la producción de bienes y servicios la mano de obra y el trabajo de millones, miles de millones de seres humanos que se tienen que ver abocados a decidir, aceptar, el consumir menos alimentos, el cobrar menos salarios. Porque las grandes fortunas, los grandes mercados especuladores y bancarios tienen la voracidad y la avaricia de acumularlos para sí. Y mientras unos sobreviven en la miseria, otros pueden pagarse todas las vidas de todos los que sobreviven en la miseria. Inmensas fábricas de productos realizados y sostenidos solos con máquinas y robots. Hemos llegado a crear inmensas fábricas sostenidas, mantenidas, máquinas y robots. Llegaremos al momento de una sociedad de máquinas y robots que produzcan los bienes y servicios, incluso robots, que fabriquen y reparen a otros robots. Por otro lado, tenemos una devastación, una crisis global provocada por la devastación de los recursos naturales, habiendo permitido que todos los bienes y servicios
necesarios para la vida estén en manos de banqueros, multinacionales y especuladores amparados por las doctrinas llevadas a ley de Estado del Consenso de Washington. Cuando nos dice aquí Albert Rivera que hay un montón de reformas estructurales exigidas por la Comisión Económica Europea y que todavía no se han implementado, no se han puesto en práctica y hay que ponerlas, no son para que tú y yo tengamos salarios dignos por nuestros trabajos, es para convertirnos y llevarnos aún más a la miseria, a la desesperación y al hambre. Porque eso es el consenso de Washington, con sus 10 mandamientos. Insistiré. Hacemos frente a un cambio climático que, entre otras cosas, pone en peligro todo aquello que nos alimenta y nos nutre, las cosechas y los víveres. Desaparición de los insectos polinizadores como las abejas, desertización de tierras y cultivos. Ayer escuchaba que España, ahora mismo, en toda Europa, es la que más se está resintiendo del impacto del cambio climático. La que más se está resintiendo en toda Europa por el impacto de este cambio climático. Legiones, miriadas de legiones, de mujeres y hombres parados y amortizados dentro de la cadena de esclavos productiva del sistema capitalista. Así que nos enfrentamos a ¿en qué lugar quedamos todos los seres humanos? Las doctrinas de Malthussen hablaba del control de la población, de controlar la población bajo el concepto de los recursos escasos, de afirmar que como los recursos son escasos, lo que hay que controlar es el nivel de población, y quiénes son los que tienen derecho a vivir, y a quiénes son aquellos a los que prescindimos de ellos. Veréis, Adam Smith, el padre del liberalismo económico, el padre del capitalismo, de la doctrina capitalista, el padre fundador de la doctrina capitalista mundial, decía que el precio era la medida de todas las cosas y que era necesaria para hacer los cálculos económicos para saber de qué estamos hablando. Bueno, pues el precio no es la medida de la cosa en sí y necesaria para la vida. No es el indicador de referencia a la hora de establecer intercambios de bienes y servicios. Y avanzamos y asumimos ya, desde ya, que tenemos que cambiar el paradigma sobre el que se asienta el consenso de Washington, las doctrinas económicas de la Unión Europea, de la Comisión Europea, de los bancos, de los mercados financieros, de los especuladores. El precio, el dinero, no es la medida de todas esas cosas. Si pasamos de un modelo de conocimiento, de un modelo de organización cultural, social, política y económica, en el que el ser humano, la vida del ser humano, sea lo central. Y o pasamos del paradigma de, cambiamos de paradigma de, y estoy pensándolo porque no tenía la nota escrita, de que el precio sea la medida de todas las cosas, el valor de cambio sea la medida de todas las cosas, al valor del uso para la vida sea la medida de todas las cosas. Del valor del cambio, el valor de cambio, al valor de uso. Del precio por el valor del cambio, al valor de uso para la vida de todos los seres humanos. Y ser conscientes de que si hay una producción limitada, que ya nos viene de antiguo. Nos dijeron los nativos americanos
cuando hayáis acabado con la última planta, cuando hayáis secado y quemado el último río, los últimos árboles, cuando hayáis acabado con el último pez y con el último animal que se caza para comer, os daréis cuenta que el dinero no se come. Y es una profecía que parece ser en la que están acertando. Veréis, Noam Chomsky, uno de los grandes pensadores del siglo XX, siglo XXI, porque afortunadamente sigue vivo entre nosotros, dijo: la gente ya no cree en los hechos. Ya no cree en los hechos. Estos son los hechos. Los hechos son que nos han ido robando todos los derechos conquistados con sangre, sudor, sufrimiento y muertos durante generaciones, y nos están ganando una batalla horrible. Así que preguntaros, si no hay dinero para vuestras pensiones, si os dicen que no va a haber dinero para vuestras pensiones, para una educación de calidad de vuestros hijos, para un sistema sanitario que os permita vivir y enfrentar vuestra salud y vuestras vidas, pero si os dicen que hay dinero, mucho dinero, para gastos militares y defensa, y os dicen, no, es que si quitamos los gastos militares y defensa, no podremos defenderos de que os quedéis sin dinero para las pensiones, para la jubilación, para la sanidad, para la alimentación, para la vida digna. Pensadlo un poquito. Pensad un poquito. Porque para que los policías, los perros uniformados y armados, que salen a las calles a reprimir, a torturar a todo ser humano que sale clamando por la justicia, para pertrecharles bien de armas, de escudos, de gases lacrimógenos, de pelotas de goma que vacían vuestros ojos o que os pueden matar en un impacto directo a la cabeza, para ello, para todo eso sí hay dinero. Pero para que tengáis una educación de calidad, una sanidad de calidad, cada día degradando completamente los sistemas, recortando las camas en los hospitales, multiplicando las listas de espera, cerrando quirófanos, despidiendo a personal sanitario que se tienen que ir fuera de España para encontrar trabajo. Eso es lo que significa ser liberal. Y ese feminismo que se ha presentado como en sociedad hace 4 días, como nosotras somos feministas liberales, esas rameras de lujo que salían diciendo somos feministas, no comunistas, somos feministas, no comunistas, esas rameras de lujo que se llaman liberales, lo son porque dentro de su alma, de su ser, ellas sienten, piensan y viven convencidas de que absolutamente todo lo que hay, todo lo que existe bajo el sol y todo lo que existe sobre él, sobre el sol, pueden comprarlo y venderlo. Eso es ser liberal. Puedo comprar y vender absolutamente todo lo que existe bajo el sol sobre la tierra y todo lo que existe sobre el sol. Puedo comprarlo y venderlo todo. En eso consiste. Yo soy feminista, no comunista. Soy feminista, no comunista. Y en que... Pero y se podría hacer una película con el título Las mujeres que no se respetaban a sí mismas. Todas esas mujeres que salen detrás de Albert Rivera o de Pablo Casado, todas las que están detrás. Y está al frente Albert Rivera,
y Pablo Casado hablando y ellas detrás, con todas esas mujeres detrás de él, se puede hacer un documental, una película, una novela titulada Las mujeres que no se respetaban a sí mismas. Porque no se respetan a sí mismas. Quede claro que ser feminista es ser primeramente anticapitalista, antineoliberal, antiliberal, anti lo puedo comprar y vender todo, tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, puedo comprarla, venderla, saquearla, como a mí me dé la gana, y capitalizar y acumular toda esa riqueza. Y antipatriarcal. Son dos principios fundamentales, inexorables, inexcusables del feminismo, que nos impone a los varones un viaje personal, nos impone un viaje personal de reflexión y de ver de qué manera tenemos incorporados micromachismos de una sociedad en la que vivimos y que hemos mamado, porque en muchos muchas que nos transmitieron esos valores, pues fueron nuestras madres también. La sociedad, nuestras madres, nuestros padres, es un modelo de repetición que se repite constantemente. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí con esta reflexión sobre si hay o no hay pensiones de jubilación, a menos que no respetéis vuestras vidas, a menos que no respetéis las vidas de vuestros hijos y de vuestros nietos, pues por supuesto que no, si les dejáis que hagan con nuestras vidas lo que a ellos les da la gana, y si sois incapaz de creer en los hechos que se están produciendo frente a vuestros ojos, de no creer en ellos, pues bueno, eso es lo que dejaréis en herencia a vuestros hijos. Tienen millones de bocas bien pagadas, millones de pregoneros y de charlatanes bien pagados en todos los medios de comunicación e intoxicación de masas, repitiendo constantemente estos mantras de no se van a poder pagar las pensiones, no hay dinero en la hucha de las pensiones, la hucha de las pensiones se ha acabado, el número de población activa es inferior al número de viejos porque la población ha envejecido y tal, y lo que hay es que hacer una redistribución absoluta y un cambio de paradigma sobre qué es lo que tiene valor. Si el dinero o el uso de los bienes y servicios creados para la vida, creados para que todas y todos podamos vivir. Y si lo empezáis a pensar, os daréis cuenta que lo que tiene verdaderamente valor, lo único que realmente vale, es el valor de uso, no el valor de cambio. Porque el valor de cambio, el precio y el valor de cambio, el capitalismo hace así. Se lo queda él solito y se lo acumula para él. Así que tengáis una buena semana por delante después de este lunes. Salud y anarquía para todas y para todos. De todo corazón, salud y anarquía.